Capítulo 11. Transformación de muda de piel. Hun Xie es un hombre de dos mundos. En su vida pasada, él era el máximo asesino del mundo, quien había visto el mundo y sus incontables penas. Con un vistazo, él vio fácilmente a través de los pensamientos en la mente de esta niña pequeña. Él soltó un suspiro impotente, lamentando al dueño original de este cuerpo. Incluso su propia sirvienta le tenía miedo. ¡Qué error tan extremo! Después de suspirar, él dijo: «No hay necesidad de que estés aquí, puedes irte ahora». La pequeña que hizo una reverencia, dentro de su corazón ella pensó: en tanto y en cuanto no me acerque demasiado a ti, no serás capaz de hacer algo. Aparte, con tu nivel de heridas y cuerpo débil, no serías siquiera capaz de alcanzarme. Después de eso, ella se fue. Hun Xie fue a la ventana y tomó un respiro profundo. Él entonces le ordenó al chi dentro de su cuerpo moverse, mientras verificaba el presente estado de su cuerpo. En el momento en que se despertó, se había dado cuenta de que había una clara diferencia entre el actual él y el de los últimos días. Por desgracia, no tuvo tiempo para hacer un análisis profundo. Ahora que se había centrado en analizarse, se sorprendió mucho. Sus ojos podían ver claramente a una distancia mucho mayor que antes, incluso a la distancia de 3 yangs de distancia, podía contar el número de patas de una pequeña hormiga que iba por el suelo. En sus ojos, el mundo entero parecía haber cambiado, todos los árboles y hierbas son exuberante verde, brillando con abundancia de vitalidad. N/T, un sang igual a 10 pies igual a 3,04 metros, Hun Xie se volvió hacia arriba para mirar el sol naciente, incluso después de mucho tiempo no sintió ninguna molestia en sus ojos. Era para él una bola de calor. Incluso sus oídos podían, ahora, oír de otra manera. Podía oír claramente el sonido de pequeños insectos que corrían de un lado a otro dentro de las hierbas. También podía oír los sonidos de las lombrices de tierra que se retorcían. Repentinamente sintió que este mundo era incomparablemente maravilloso. Recordó que en su vida pasada este maravilloso sentimiento solo había ocurrido cuando su cultivo en las artes internas había penetrado en la etapa precelestial, incluso entonces, no abarcaba todo su cuerpo. Un reino trascendente nacido del cielo y la tierra, Hun Xie no podía dejar de sentirse exaltado. ¿Podría ser? Con solo una noche de práctica, ¿he vuelto a alcanzar la etapa precelestial? ¿No es esto un poco demasiado rápido? Se zambulló en su cuerpo para observar el flujo de chi y fue incapaz de detenerse de caer en la desesperación. El flujo de chi seguía siendo débil y tenue, aunque se había vuelto más coherente. Con este tipo de chi, solo se puede utilizar para cortar verduras y no en una pelea real. Si realmente hubiera entrado en la etapa precelestial, no habría absolutamente ninguna manera de que el flujo de chi fuera tan débil. Pero pensando en ello desde otro punto de vista, ya que aún no había llegado a la etapa precelestial, ¿cómo podía su cuerpo actuar a tan altas especificaciones? Esto debe haber sido debido a la maravillosa contribución del arte de desbloquear la fortuna del cielo. Habiendo llegado a tal conclusión, su yo originalmente desanimado se elevó. Doblando las mangas, Hun Xie se sintió repentinamente aturdido. ¿Puede esto incluso considerarse los brazos de un hombre real? Delicada blanca nieve con un toque de color rosa, ni siquiera el brazo de una mujer femenina se podría comparar con el suyo. Hun Xie se precipitó hacia el espejo de bronce y se paró delante de él, su corazón desmoronándose. Su rostro conservaba las mismas facciones. Sin embargo, obviamente se había vuelto mucho más tierno y blanco. Este tipo de cara era la que Hun Xie menospreciaba en su vida pasada. Un verdadero niño flor. Este es un niño flor, blanco leche. Con un cuerpo que se veía extremadamente frágil. Esto es realmente parecido a encontrarse con un fantasma en la vida real. Hun Xie murmuró mientras reía. Desde que llegué a este mundo, mi situación no era diferente de encontrarse con un fantasma en la vida real en primer lugar. Incluso si algo más extraño sucede, ¿cómo puedo ser sorprendido? Sin embargo, anoche tuvo una sesión de desgarrar la pulpa y limpiar los meridianos. Además, debería haber abierto con éxito una ligera brecha en las puertas del arte de desbloquear la fortuna del cielo. Como tal, ¿cómo puede su cuerpo permanecer tan débil?
Considerando esos factores, volvió a examinar su cuerpo. Esta vez, los resultados le dieron Hun Xie una gran sorpresa. Si uno examinara su apariencia externa, entonces era realmente una persona extremadamente débil. Pero en realidad, sus músculos y su carne habían sido reorganizados para volverse extremadamente densos y duros. Incluso si lo comparara con su cuerpo anterior, su estructura probablemente sería menos potente. La calidad de todo su cuerpo, incluidos los armazones esqueléticos y los meridianos, habían alcanzado un nivel muy alto. Su cuerpo actual puede ser descrito como uno bendecido, verdaderamente el mejor cuerpo posible para practicar artes marciales. Por otra parte, cualquiera que lo vea nunca se convencería a creer que el dueño de un cuerpo tan frágil podría llegar a ser un asesino en el pico de la clasificación. Esta fue realmente la forma más increíble de camuflaje natural. Con tales pensamientos corriendo en su cabeza, Hun Xie naturalmente se volvió más apasionado hacia su entrenamiento. Quiso recuperar rápidamente su fuerza original lo antes posible. Durante el mes siguiente, algo impensable ocurrió dentro de la residencia Hun, el libertino número 1 en el reino. El joven maestro Hun Maxi en realidad se quedó en casa durante más de un mes. No salió a jugar al gánster, no fue a visitar el establecimiento de la noche florida, no fue a peleas de gallos ni a carreras de perros, ni siquiera cometió incendios o asesinatos. En su casa, o bien permanecía siempre en su propia residencia o en el edificio de la biblioteca, ni siquiera tomaba libertades con las sirvientas. Incluso se hizo educado hacia los sirvientes. Todas las cosas mencionadas anteriormente, habían causado que todos en el hogar Hun se sintieran extraños. ¿Podría ser que el sol se había levantado desde el oeste? ¿O tal vez el sol había salido del sur o del norte? En cualquier caso, estaban seguros de que el sol no se había levantado desde el este. Oh queridos cielos. Oh magnífica tierra. Por fin has abierto los ojos. El tercer joven maestro está finalmente mostrando signos de pasar a la siguiente página. Observando todo esto, hasta el abuelo Hun se sintió aliviado. Parecía como si este chico estaba finalmente mostrando signos de pasar a la siguiente página. Después de un mes, Hun Xie finalmente logró romper la primera puerta del arte de desbloquear la fortuna del cielo. También había conseguido consolidar un poco su nivel de cultivo. También había llegado a entender más acerca de este continente Shen Shen. A pesar de que su conocimiento no se podría comparar con los de los historiadores, en comparación con el Hun Maxi original, Hun Xie estaba prácticamente en el nivel de un profesor. No sería una exageración decir que la diferencia entre los dos era como el cielo y la tierra. Solo había una cosa con la que Hun Xie estaba insatisfecho, y aquella era la pagoda de un Hun de 9 capas de 7 colores, descansando en su mar de conciencia. Después de un mes entero de trabajo duro, él todavía estaba atascado en la primera capa. Había intentado innumerables veces romper la segunda capa. Cada vez que sentía algún progreso dentro de sí, iría a probarlo. Pero cada vez terminaría con él sufriendo un enorme nivel de dolor. El dolor era como tener 10 millones de agujas largas golpeando su mar de conciencia. Esto causó una picazón insoportable deseo de levantarse para Hun Xie. La primera capa fue capaz de proporcionarle un arte tan desafiante como el arte de desbloquear la fortuna del cielo. A juzgar por ese hecho, las cosas dentro de la segunda y tercera capa, sin duda, sería aún mejor. Pero. Acceso denegado. ¿Cómo no puede entrar? ¿Qué debería hacer? Intentó una y otra vez, solo para encontrarse con el fracaso. Incluso alguien con el carácter de Hun Xie y su tenacidad, finalmente no pudo continuar. Al final, Hun Xie tuvo que resignarse al hecho de que la segunda capa no podía abrirse por medios normales. Él creyó que, similar a la primera capa, la oportunidad debe llegar para que él pueda entrar accidentalmente. Mientras la oportunidad aún no haya llegado, sus intentos de romperlo de frente serían inútiles. Dado que no tenía nada que ver con el número de intentos, debería seguir practicando. Por supuesto, Hun Xie también había aumentado su comprensión hacia el Shen Qi pasado por su familia. Se dio cuenta de que este Shen Qi y la fuerza interna que había practicado en su vida pasada eran bastante similares. Sus propiedades fueron sintonizadas para volverse similares a las propiedades del Qi de batalla.
Se puede clasificar como un arte de chi que existía entre las dos artes. Sin embargo, cada vez que el practicante de Shen Chi rompe un nivel, se producirá un cambio cualitativo y desencadenará una transformación en el color de chi. Este aspecto le recordaba a Hun Xie del arte de los 5 venenos que él encontró antes en su vida pasada. Pero, el Shen Chi por otro lado, no contiene ningún veneno. Con el arte de desbloquear la fortuna del cielo, era natural que Hun Xie mirara hacia abajo sobre el así llamado Shen Chi. Sin embargo, con el fin de engañar al público, decidió entrenar Shen Chi como un gesto simbólico. Apenas logró llegar hasta el 4º nivel Shen Chi, después de lo cual decidió que era suficiente y optó por detenerse. En el continente Shen Shen, el Shen Chi comienza desde el primer nivel hasta el 9º nivel, seguido por Shen Plata, Shen Oro, Shen Jade, Shen Tierra, Shen Cielo, Shen Divino Supremo. El primer nivel hasta el 3er nivel está marcado por el color rojo, rojo claro, rojo rosado, rojo grueso. El 4º nivel hasta el 6º nivel está marcado por el color púrpura, púrpura claro, púrpura estable, púrpura grueso. El 7º nivel hasta el 9º nivel está marcado por el color negro, negro púrpura, negro gris, negro brillante. El nivel plata está marcado por el color plateado. El nivel oro está marcado por el color dorado. El nivel jade está marcado por el color verde. El nivel tierra está marcado por el color amarillo. El nivel cielo está marcado por el color azul. El nivel divino supremo es incoloro. Avanzar a través de cada etapa de Shen Chi fue extremadamente difícil, ya que también sería ser acompañado por una gran cantidad de dolor. Era bastante similar a la de la práctica interna de limpiar la médula. El actual Hun Xie solo puede emitir una luz púrpura 4º nivel de Shen Chi. Teniendo en cuenta su situación, este fue un resultado muy pobre. Capítulo 12. El joven maestro Tan quien perdió. Hoy, Hun Xie, que no tenía nada que hacer, solo hablaba con la pequeña Ke. Durante el último mes, los grandes cambios que ocurrieron con Hun Xie hicieron que la pequeña Ke se sintiera menos temerosa de él. A pesar de que todavía no estaba dispuesta a acercarse demasiado a él, al menos ya no mostraba un rechazo tan extremo hacia él, especialmente hacia sus historias. Cada vez a estas horas, la niña llevaba un incienso con sus 2 manos mientras escuchaba atentamente su historia, para no perderse ni una sola oración, sus grandes ojos parpadeando mientras se sentaba frente a Hun Xie. Ella siguió cada historia mientras cada uno de los personajes encontraba felicidad y tristeza, risas y lágrimas. Cuando un príncipe guapo aparece, sus ojos se ensancharon cuando ella se volvía incontrolablemente excitada. Hun Xie una vez contó la historia de la sirenita, hizo que la niña estuviera tan emocionada que rompió en lágrimas parecidas a un río que rompía el dique, sollozando y llorando por un día entero. Desde ese día, Hun Xie se juró a sí mismo nunca contar historias trágicas a las mujeres. Esas lágrimas pueden ahogar a una persona hasta la muerte. Joven maestro, el joven maestro Tan ha llegado. Hun Xie estaba contando la historia de cómo el mono San estaba siendo capturado en el horno de los 8 diagramas, la pequeña Lolita de nuevo se aferró a la olla del incienso mientras ella se paraba ante él. Sus ojos parpadeaban sin cesar mientras escuchaba atentamente, cuando un guardaespaldas de repente se apresuró a informar. ¿Joven maestro Tang? Hun Xie levantó la cabeza, sintiéndose confundido. Luego sacó los recuerdos de esta persona de su cabeza. Invítalo a entrar. De lejos, al otro lado del patio, una albóndiga comenzó a rodar hacia él, mientras gritaba, tercer joven maestro, hermano Maxi, sálvame. Este es un problema realmente aterrador. Hun Xie miraba con los ojos abiertos, su boca dejada colgando en el aire, completamente sorprendida por la visión de la albóndiga rodante. Era simplemente inimaginable que una albóndiga realmente pudiera hablar. Fue solo después de que la albóndiga se acercó a él que se dio cuenta de que en realidad era un ser humano. Esta persona seguramente no debe de tener un cuello, o al menos no era observable incluso con la visión del tercer joven maestro Hun. Sus hombros eran anchos, sus brazos cortos y gruesos y su cabeza redonda, encabezando la forma aerodinámica. Sus 2 muslos eran extremadamente cortos y gruesos. A medida que se movía, su grasa corporal crecía magníficamente, al igual que las
Oleadas constantemente reemplazantes del río Yangtze. En resumen, puede ser descrito como cualquier cosa menos como el bambú. Sin embargo, no se parece a un humano. Entrar por la puerta del patio, que parecía estar a unos pocos pasos, le había dejado sin aliento, limpiándose el sudor sin parar y obviamente muy cansado. Esta persona no era otra que el joven maestro de la familia Tang, cuya posición y fama estaba a la altura de la familia Hun, Tang Yuan. Realmente se parece a él, pero parecía incluso más grande que antes. Hun Xie pensó para sí mismo. Joven maestro Tang, ¿qué te pasa? ¿Qué podría suceder para que grites sálvame? ¿Qué idiota ciego te provocó esta vez? Hun Xie preguntó mientras observaba al mejor amigo de Hun Maxi de pie frente a él, reteniendo su deseo de reír. Malditas abuelitas. ¿Quién más sino esas basuras de las familias Li y Meng? El joven maestro Tang estaba indignado, se esforzó por obligar a sus ojos a revelarse de entre la carne gruesa, logrando abrir una estrecha hendidura. Hermano, durante los últimos días había estado dentro de la sala de 1000 oros durante 10 días, perdiendo un total de 150.000 yangs de plata. Tercer joven maestro, tienes que ayudar. De lo contrario. Cuando vuelva a casa, mi viejo me matará a golpes. N/T, yang es una forma de moneda. 150.000 yangs de plata. Hun Xie se sorprendió. ¿Cómo perdiste tanto dinero? Espera, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Tang Yuan dio un fuerte suspiro. En el principio, yo estaba ganando. Había ganado hasta un total de 50.000. Si no te dejan ganar, ¿seguirías apostando? ¿Qué es exactamente lo que estaban jugando allí a perder tanto? Realmente tienes agallas. Hun Xie lo miró fijamente. Tang Yuan no se atrevió a refutar, y solo gruñó. El mes pasado, ¿no terminaste perdiendo 100.000 yang? El mío es solo un poco más alto que el tuyo, y aún así. ¿Cuál es el punto de decirme eso? Además, solo 150.000 yangs de plata no es algo que su familia Tang no sea capaz de dejar ir. ¿Hubo alguna necesidad de venir aquí gritando sálvame? Hun Xie se dio cuenta repentinamente que estas personas no podían ser evaluadas usando el sentido común. Estas personas son típicos jóvenes maestros gastando en grande. Aunque sea tu viejo, no te mataría por 150.000 yangs de plata. No es que nunca hayas perdido tanto. Pero, después de que perdí todo mi dinero, les dije que iría a casa a buscar más. Fue entonces cuando Li Bo me incitó, diciendo que todos ya estaban cansados y que se irían si no estaba allí. Me volví imprudente, y... Tang Yuan miró a Hun Xie con una expresión lamentable, su rostro lleno de arrepentimiento. ¿Y qué? Hun Xie repentinamente tuvo un mal presentimiento. Uno puede perder hombres, pero no perder la formación. Me volví impulsivo y empeñé mi jade de acompañamiento y preciosa espada, empeñada por un total de 300.000 yangs de plata. Pensé que sería capaz de ganar a todos de vuelta rápidamente. No esperaba. No esperaba. Lo perdí todo, la cara de Tang Yuan estaba angustiada mientras hablaba vacilantemente. ¿Te atreves a decir perder hombres, pero no la formación? Todavía recuerdo que tu padre gastó una enorme fortuna en comprar esa famosa espada de la nevada para ti. Esa arma terroríficamente divina puede cortar el hierro como barro. Y ese jade de acompañamiento tuyo fue hecho de Jade Caliente. En ese entonces, en estos dos tesoros se usaron por lo menos 1.000.000 de liang para conseguirlas, ¿verdad? Y sin embargo empezaste ambas por solo 300.000. Incluso en las ventas de gangas, no habría tal venta. Hun Xie se quedó sin palabras. Este hombre es condenadamente capaz. Condenadamente capaz de ser un derrochador. No soy alguien que no tiene reglas, ¿sabes? Es solo que, en ese entonces mi mente de repente se entumeció. Ni siquiera sé cómo explicarlo, mi mente se convirtió en una masa desordenada de confusión. Tang Yuan gruñó de nuevo. Pero incluso si usted perdió estos dos, usted todavía tiene la nota de compromiso. Puede simplemente redimirlo más tarde. Considerando cuánto te ama tu padre, a lo sumo te reprenderá con algunas palabras, ¿por qué te mataría?
Además, ¿qué más tiene tu familia sino dinero? Alrededor de 1 millón de plata, ¿es realmente un problema serio para alguien como tú? Hun-sie gruñó, Hank, 2 veces. Tonterías, estos 2 artículos son tesoros absolutos. Como no quiero volver a ganarlos en el acto, respondió Tan Yuan con indignación. No es que no conozcas las reglas de mi abuelo. La última vez que viste por ti mismo lo que tuve que soportar. Ese tipo de golpes puede arrancar una capa de piel. Así que siguió apostando. ¿Qué empeñaste esta vez? Sé que tienes muchas cosas buenas, pero estoy seguro de que no tienes ninguna que valga alrededor de 1 millón de yangs. Hun-sie era un hombre con excepcionales cantidades de experiencia, especialmente cuando se refiere a la psicología del juego. Este gordo no estaría tan ansioso a menos que hubiera jugado algo con lo que absolutamente no debería apostar. Sí, en ese entonces realmente no tenía nada valioso en mí. Al final. Yo. Me adelanté y empeñé a mi esposa. El rostro de Tan Yuan estaba otra vez angustiado, era un rostro lleno de desesperación y el deseo de suicidarse. Todavía no he tenido una boda con ella. Ah. La pequeña que estaba de pie junto a Jadeo, sus ojos se agrandaron mientras miraba a Tan Yuan. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, en su profundidad había incluso un toque de disgusto. Ella se resentía secretamente, no fue fácil para el joven maestro ser bueno, y sin embargo, este mal amigo vino. ¿Qué? ¿Empeñaste a tu esposa? ¿En realidad arrastraste a tu mujer a este lío? Hun-sie casi se cayó de su silla y se desmayó en el acto. Esto era demasiado impactante. Simplemente impensable. La prometida de Tan Yuan no era solo su esposa, ella era la hija de San Cheng-e, el viceministro del Ministerio de Justicia. Una belleza de una prestigiosa familia, enviada a la sala de 1000 oros. Si esta noticia se extendiera, entonces la cantidad de burlas y risas sería considerable. El hijo del ministro de Estado de Ingresos fue a jugar, perdiendo a la hija del viceministro de Justicia. Si esta noticia se extendiera, abuelo Tan bombearía toda la grasa y el aceite en el cuerpo de este graso para ser utilizado como combustible para el cielo y linterna. Yo, no la arrastré allí. Tan Yuan estaba a punto de gritar. Pero firmé un pagaré, la usé como hipoteca por 1 millón de yangs, estaba escrita en blanco y negro, aquí y allá. Era mi firma. Cerdo. Una era una hija del viceministro de Justicia, el otro era un hijo del ministro de Ingresos del Estado. Este tipo de conexión afectaría el futuro y la reputación de las dos facciones de prestigio. Y sin embargo, él la empeñó solamente por 1 millón. Hun-sie terminó riendo. Tú también lo has firmado. ¿Qué le pasó a ese 1 millón de liang? Perdidos también. Tan Yuan cayó con las nalgas en el suelo, haciendo temblar el suelo y comenzó a gritar y lamentar. Ellos dijeron que si no traigo más de 1.500.000 yangs dentro de 3 horas, entonces ya no tienen necesidad del dinero, ellos también no la quieren, harán público este pagaré. Dios mío. Hun-sie se quedó mudo de nuevo. ¿Cómo llegó a ser 1.500.000 yangs? ¿No se supone que era solo 1 millón de yangs? Ese fue el precio de las 3 horas. Tan Yuan resopló. Tercer joven maestro, debes salvarme. Yo. No tengo a dónde ir. ¿Quieres que te salve? ¿Cómo se supone que debo salvarte? ¿Qué te hace pensar que tengo tanto dinero? Hun-sie se negó rotundamente. ¿Me estás tomando el pelo? Este mayor no se ha llenado de matar a tipos como estos, ¿y quieres que saque dinero para apoyar a este tipo de jugador? Olvida el hecho de que no tengo una suma tan grande, incluso si lo tuviera todavía no lo prestaría. No necesitas dinero. El espíritu de Tan Yuan se levantó de inmediato, sus pequeños ojos parpadearon. Li Feng y Meng Haizhou hicieron una condición, diciendo que desde que el tercer joven maestro Hun no había visitado en un tiempo, me devolverán el pagaré mientras yo pueda llevarle a jugar con ellos unas cuantas rondas. ¿Tengo realmente ese alto nivel de prestigio?
Hun Xie sacudió la cabeza, considerando las acciones pasadas de este libertino, cuyo cuerpo él había asumido. Su fama en los salones de apuestas era probablemente solamente ni mucha ni poca. En cuanto a su vida pasada, su malvado nombre en los casinos era probablemente el pináculo de la trascendencia. Capítulo 13. ¿Quién está tramando en mi contra? Es la verdad absoluta, tercer joven maestro. Tan Yuan agarró su brazo. Hun Xie repentinamente sintió sus brazos siendo envueltos alrededor por una capa de aceite. Realmente me lo prometieron. Ellos prometieron que mientras el tercer joven maestro aparezca, inmediatamente entregarán el pagaré y no harán nada más respecto a este asunto. ¿Oh? ¿En realidad dijeron eso? La cara de Hun Xie frunció el ceño, sus ojos parpadearon por un momento. Algo claramente se sentía mal con esto. ¿Cómo podría este asunto cambiar repentinamente su curso de tal manera? Se suponía que se trataba de un caso sobre la pérdida de su esposa, así que ¿cómo ocurrió que este asunto de repente se dirigiera hacia él? Parecía que había algún engaño involucrado aquí, y el objetivo no era otro más que él mismo. Esta fue indudablemente una trampa. Teniendo en cuenta el temperamento idiota del original Jun Moxie, una vez que se enterara de cómo su hermano fue intimidado, sin duda volaría en un ataque de rabia. Entonces, al oír la manera en que los oponentes le daban tal rostro, se dejaría llevar hasta el punto de perderse. Su arrogancia le impulsará a partir sin ninguna consideración y caminar directamente a la trampa que ya había sido arreglada por los enemigos. Si este escenario fue creado por aquellos que estaban tratando de antagonizar a Jun Moxie, entonces los involucrados detrás de este escenario se podría suponer que entendían muy el carácter de Jun Moxie. No, esta trama solo parece dirigirse a Jun Moxie. Nadie estaría interesado en establecer un esquema tan detallado para un libertino completamente inofensivo. Su verdadero objetivo no era otro que el abuelo Hun. También puede ser posible que detrás de estos perpetradores exista una mente maestra. Después de todo, la familia Hun y el abuelo Hun no eran algo que la gente normal pudiera provocar. Jun se examinó al gordinflón delante de él, preguntándose secretamente qué papel desempeñaba esta grasa en este esquema. ¿Es amigo o enemigo? Observando la expresión actual de Tan Yuan de casi cagarse en sus pantalones, Hun Xie concluyó, si este grasa no está fingiendo, entonces debe ser un absoluto mamón. Si esta grasa estaba verdaderamente fingiendo, entonces sería un actor de nivel Dios entre los actores. No solo eso, él también sería una persona muy peligrosa cuyo verdadero rostro está muy bien escondido. ¿Debería ir? ¿O no? Hun Xie tomó la decisión en un instante. ¿Cómo puede perderse un evento tan emocionante? ¿Con sus habilidades de juego, podría perder? Además, si él decidía no ir, entonces, ¿cómo averiguaría quién trataba de conspirar contra él? Hun Xie no era quien permitiera a sus enemigos conspirar contra él dentro de las sombras. Sácalos y mátalos. Siempre ha sido su estilo de manejar los asuntos. Circulando en secreto el arte divino de la fortuna del cielo, la boca de Hun Xie estalló en una sonrisa. Incluso si fuera juego, todavía no perdería. Con tal tipo de energía interna a mi disposición, es simplemente demasiado fácil para mí engañarlos. ¿Cuántos billetes de plata tenemos? Habiéndose decidido, Hun Xie se volvió hacia la pequeña que. Al escuchar a Hun Xie hacer la pregunta usando la palabra tenemos, el corazón de la pequeña que se desbordó con los sentimientos de vergüenza y alegría, su corazón sintiéndose inexplicablemente un poco dulce. Ella respondió con un rubor. Después de que el viejo maestro dedujo el dinero de gastos del joven maestro la última vez, la caja de plata actualmente tiene 120.000 yangs de billetes de plata, 30.000 yangs de billetes de oro. Hojas de oro a 300 liang, plata blanca a 100 lingotes, fragmento de plata. Suficiente. Eso es suficiente. No voy a usar tanto. Mirando a la pequeña que calcular cuidadosamente todo con tal detalle, Hun Xie rápidamente la detuvo. De lo contrario, esta niña obstinada podría incluso contar cuántas monedas de cobre hay. Saque 50.000 billetes de plata liang, y prepare otra docena de pedazos de fragmento de plata. Dijo Hun Xie. ¿Cómo puede esta pequeña suma ser suficiente? Tan Yuan prácticamente se levantó, su rostro llorando mientras suplicaba.
Hermano, tercer joven maestro, estos no son suficientes para cubrir una fracción de ella. No estás intentando enviarme a mi muerte, ¿verdad? Te lo ruego, hermano. Gordito, ¿no dijiste antes que mientras yo aparezca, entonces se resolverá tu problema con el pagaré? Vamos a apostar, no vamos a enviarles dinero. Joven maestro Tang, ¿por qué queríamos llevar tanto dinero con nosotros? ¿No se convertiría en un exceso de equipaje gravoso? ¿No tienes fe en mi habilidad de juego que no tiene rival en el mundo? Hun Xie respondió. ¿Tu habilidad de juego que no tiene rival en el mundo? Un par de ojos delgados miraban estúpidamente hasta que se volvió redondo en sorpresa. Esta hazaña no fue un logro fácil para la cara gorda de Tan Yuan, sin duda fue una maniobra muy difícil. La boca de Tan Yuan se estremeció, si no fuera por el hecho de que su corazón estaba actualmente lleno de temor y depresión, probablemente se reiría a carcajadas. Él soltó dentro de su corazón, tu llamada habilidad de juego que no tiene rival en el mundo. No recuerdo haberlo visto ganar antes. A menos que esté hablando del número de veces que perdió, entonces su afirmación de no tener rival en el mundo podría no estar demasiado lejos. No importa, siempre y cuando vayas, todo saldrá bien. Mientras pueda recuperar el pagaré, ¿qué tengo que temer? Hijo de puta. ¿Cómo perdí la cabeza para ir tan lejos como para empeñar a mi propia esposa? Este asunto es realmente demasiado extraño. Tomar menos dinero podría ser mejor, al menos las pérdidas serán limitadas. Hun Xie colocó los billetes dentro de su ropa y luego mandó a preparar 2 caballos. Tan Yuan ya se había impacientado, su cuerpo rechoncho rodó hasta la puerta, sus ojos pequeños se movían por todas partes, parecían muy asustados. Date prisa, tercer joven maestro, si tenemos la mala suerte de tropezar con tu abuelo mientras él regresa, entonces todo terminará. No sabes esto, pero cada vez que vengo a visitar tu casa, tengo que soportar una tremenda cantidad de presión, asterisco suspiro, asterisco Hun Xie se echó a reír mientras saltaba sobre el caballo, mirando por encima dijo. La manera en que lo veo, hoy no pareces estar tan asustado. En el momento en que Tan Yuan saltó encima de su caballo designado, pesó sobre el caballo saludable haciéndolo relinchar en voz alta. Sus 4 patas se volvieron suaves, casi inclinándose hacia el suelo. Poniendo más fuerza, finalmente fue capaz de ponerse de pie. El caballo puede estar preguntándose a sí mismo, he llevado a un número pequeño de personas. Incluso cuando llevo a generales vestidos con armadura completa y con armas en mano, todavía puedo correr libremente, pero ¿por qué esta persona se siente tan pesada hoy? Un error de cálculo y casi perdí mis patas delanteras. Hun Xie no pudo contenerse y se echó a reír, él entonces movió su propio caballo saludable adelante. Detrás de él, 8 guardaespaldas con cuerpos robustos, llevando espadas sobre sus espaldas, lo siguieron. El caballo de Tan Yuan también comenzó a moverse, pero con dificultad. Relinchaba fuertemente cuando los alcanzó. Salieron a la gran calle Dongfeng, que era considerada la calle más extravagante de la ciudad de Tianxiang. La calle estaba llena de actividad y estaba llena de gente. Tan Yuan se preocupó por el caballo y salió corriendo, tomando la iniciativa. Se precipitó hacia adelante mientras miraba hacia atrás, su rostro lleno de preocupación, al parecer temiendo que Hun Xie se moviera a un ritmo demasiado lento. Después de salir de la gran calle Dongfeng, hay un restaurante situado no muy lejos al norte, conocido como el restaurante de las 1000 millas de fragancia. La familia Li dirige este restaurante. Detrás del restaurante se encuentra un gran patio sin usar, este es el salón de 1000 oros mencionado por Tan Yuan. Esta zona secreta es el lugar donde los jóvenes maestros de las familias nobles vienen a gastar mucho dinero. Allí, no hay límites a lo que ellos apostarán, mientras se puede imaginarlo, se puede apostar. Hun Xie estaba a punto de dirigir su caballo hacia adelante, cuando unas pocas personas aparecieron de repente desde el lado de la carretera. A la cabeza estaba una joven doncella, ella estaba caminando hacia adelante con mal humor y con enojo gritó, «Deja de seguirme. Me estás molestando hasta la muerte». La otra persona intentaba persuadirla sin parar mientras la perseguía. Siguiendo muy de cerca a los dos, había 8 guardaespaldas. Parecía la hija de una familia adinerada.
Hun Xie echó una breve ojeada a la joven doncella. La joven estaba haciendo pucheros, pero tenía una buena apariencia. La joven doncella, que ya estaba en un ataque de rabia, notó que Hun Xie la miraba así, respiró hondo y empezó a maldecirle. ¿Qué estás mirando? Tú, pervertido. La joven doncella ya se sentía muy irritable. Al ver al notorio playboy, Jun Maxi, que también estaba mirándola, de repente decidió usarlo como una salida para su ira. Capítulo 14. Du Gu Xiaoji. El corazón de Hun Xie se sobresaltó al recordar de repente su vida pasada. En aquel entonces, también estaba paseando por la calle principal cuando la vio a ella. Ella era tan hermosa, que inconscientemente se volvió a mirarla de nuevo. Inesperadamente, esa joven doncella también estaba en medio de la ira, se dio la vuelta y lo maldijo. ¿Qué estás mirando? ¿No has visto antes una belleza, maldito canalla? Inesperadamente, se convertirían en conocidos. Como asesino, Hun Xie siempre había tenido cuidado de no causar ningún problema hasta el día en que transmigró. Ahora estaban separados por dos mundos. Pensando en ello, Hun Xie no podía dejar de sentir una sensación de pérdida. El actual Hun Xie se sentía como si estuviera mirando hacia atrás en el tiempo, su corazón sintió una sensación desenfrenada de calidez burbujeante. Mirando a la doncella que trajo el mismo sentimiento de calor a su corazón. Él sonrió y dijo, «Señorita, ¿nos hemos visto antes?» Luce familiar. La joven doncella apretó los dientes mientras lo miraba fijamente. «Puh. Esta señora es muy consciente de quién eres, escoria». Tercer joven maestro Hun, ¿qué clase de trucos piensas hacer hoy? ¿Jugar a primeros encuentros, Así que, en realidad es alguien que conozco. Hun Xie accedió rápidamente a sus recuerdos para encontrar la información acerca de esta chica rebelde. Incapaz de detenerse de sentirse avergonzado, se rió ligeramente y respondió sin pensar que en realidad estábamos familiarizados. Esto debe ser el destino, señorita Du Gu. ¿Este es el destino? ¡Qué absurdo es esto! La señorita Du Gu lo miraba con ojos atónitos. Uno de sus guardaespaldas femeninos de repente no pudo contenerse y se echó a reír. En cuanto a Tan Yuan, después de darse cuenta de que Hun Xie no la había reconocido, retrocedió y escuchó las palabras de Hun Xie. Respeto. El tercer joven maestro Hun era verdaderamente un profesional cuando se trataba de cortejar a las mujeres. Sin embargo, su coraje era aún más digno de respeto. Aquellos que se atrevieron a decir estas palabras a la mujer irrazonable número 1 en el reino Tianxiang, la señorita Du Gu Xiaoji, eran muy pocos. Du Gu Xiaoji miró fijamente a Hun Xie, sus ojos brillaban a medida que lentamente fruncía el ceño mientras se volvía más feroz. Hun Maxi, ¿podría ser que piensas que el dolor de esa última paliza no fue suficiente? Ya que es así, esta señora está en medio de un mal humor, puedo ayudarte a aflojar tus huesos para ti. Hun Xie se sorprendió y finalmente fue capaz de recordar que esta Du Gu Xiaoji pasó a ser la única persona que Hun Maxi más temía. En resumen, hizo algo, lo que resultó en Du Gu Xiaoji, golpeándolo hasta casi matarlo, lo que le tomó medio mes antes de que pudiera salir de la cama. Señorita Du Gu, espero que hayas estado bien. Ajaja. Lo que en realidad quería decir era, este hermano pequeño aquí todavía tiene algo que atender, voy a tomar a salir primero. Te veré más tarde. Hun Xie se preparó para escapar. Mirando la postura amenazadora y el rostro de la pequeña Fierabras, parecía como si estuviera a punto de correr hacia Jun Maxi y empezar a golpearlo. En los recuerdos de Jun Maxi, a pesar de que esta pequeña Fierabras todavía era joven, su habilidad de batalla era altamente respetable. Incluso si hubiera varios Jun Maxi, todavía no serían oponentes para ella. Eso no quería decir que Hun Xie le temiera, pero en este momento, era imperativo que él ocultara su verdadera fuerza. Naturalmente, uno debe jugar seguro. Los buenos no golpean a las mujeres. Detente ahí mismo. Du Gu Xiaoji alzó la barbilla hacia arriba en el aire, luego miró a Hun Xie con una cara arrogante. ¿A dónde planeas ir? ¿Estás planeando ir a hacer algo malo? Hun Maxi. Desde que te topaste conmigo, puedes olvidarte de hacer cualquier mala acción. Venga tranquilamente y deje que esta mujer libere su enojo, entonces le dejaré irse.
La cara de Tan Yuan estaba goteando de sudor, él pisoteó con gusto, su corazón continuamente gritó, tercer joven maestro Hun, la gente por lo general huye y se esconden cuando ven esta, tía, ¿por qué tenías que fastidiarla en su lugar? No importa lo hermosa que sea, no vale tanto como tu vida. Mirando los ojos grandes y brillantes de Du Xiaoji mientras ponía una cara arrogante y dominadora, Hun Xie de repente tuvo una idea. Pretendiendo ser muy reservado, susurró. Señorita Dugu, el lugar al que vamos. Jeje, es bastante inapropiado para que las chicas vayan. ¿Qué? Ustedes planean visitar el burdel, era, sin duda, una persona audaz, pensar que ella escupiría este tipo de palabras de su boca abiertamente. Du Xiaoji emitió un han frío, mirando a los dos hombres con desprecio. Basura sin vergüenza. ¿Quién dijo que íbamos a visitar un burdel? ¿Crees que todo el mundo es como tú? Hun Xie inmediatamente hizo una expresión de acusado injustamente. Estábamos justo dirigiéndonos hacia la sala de 1000 oros, vamos a hacer unas pocas rondas de juegos de azar. Aparentemente al darse cuenta de que se le había escapado, Hun Xie se cayó rápidamente. ¿Sala de 1000 oros? ¿Apuestas? Al oír la primera parte de la réplica de Hun Xie, se puso aún más enojada. Inesperadamente, cuando oyó hablar de la última parte, sus ojos se iluminaron. Entrecerrando los ojos, sonrió, revelando un par de lindos dientes blancos. Nunca he estado ahí antes. Unámonos. Un tono dominante, que no permitía refutaciones, resonaba. Verdaderamente admirable, la distancia y la velocidad a las que el tren de pensamiento de una mujer puede moverse eran simplemente poderosas. Señorita. Una de las hembras acompañantes tiró de la manga de Xiao Yi, tratando de desalentarla. Esta acción de ella era muy razonable, el lugar a donde los dos grandes libertinos de la ciudad Tianxiang se dirigían, no podría ser un buen lugar. Como la persona más preciada de su familia, ¿cómo podría ella ir con ellos? Du Xiaoji no le importaba en lo más mínimo, dijo emocionada. No te preocupes, esos dos hermanos míos hablaban todos los días de la sala de 1000 oros. Debe ser un lugar muy especial. Esta vez, esta dama irá a echar un buen vistazo. Habiendo dicho eso, ella extendió la mano y agarró la oreja de Hun Xie. Llévame allí rápidamente. Mientras hagas eso, te dejaré ir hoy. Hun Xie podría haberla evitado fácilmente, pero pensando en su plan, eligió no hacerlo. Solo hizo una expresión de dolor, dejándola tirar de sus orejas mientras avanzaban. Los 8 guardaespaldas de la parte de atrás sonrieron amargamente, mirándose el uno al otro, simplemente lo siguieron. En cuanto a los 8 guardaespaldas de Du Xiaoji, también le siguieron de acuerdo, sobre todo porque no importa si están de acuerdo o no. Estos 16 guardaespaldas estaban atascados en la misma situación. Los que siguieron al joven maestro Hun Xie tuvieron que contenerse, pero los guardaespaldas de Du Xiaoji no estaban mucho mejor. Cada uno de ellos tenía que mantenerse al límite, cada uno culpando a la otra familia. Tan Yuan suspiró exasperado. ¿Por qué apareció una tigresa de repente en nuestro camino? Si accidentalmente ve el pagaré. Tan Yuan tembló. Esta persona es alguien capaz de difundir esta noticia en toda la ciudad en mediodía. Dentro de 2 días, todos los personajes importantes del reino lo sabrán. Cuando eso suceda, yo también podría suicidarme. El grupo de personas llegó al restaurante de 1000 millares de fragancia, pasando por el patio exterior y luego entrando en el gran patio de atrás. Tan Yuan impacientemente entró corriendo, gritando a gritos, el tercer joven maestro Hun está aquí. Rápido. Dámelo. Dámelo. Acompañados por una breve carcajada, 6 jóvenes aparecieron en la puerta. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo, vieron a Du Xiaoji entrando mientras tiraban de la oreja de Hun Xie. Sus rostros cambiaron instantáneamente, el color de sus rostros se convirtió en el suelo debajo. En la actualidad, 2 grupos permanecieron neutrales hacia la lucha de los príncipes, uno era la familia Hun y el otro no era otro que la familia Dugu. Estas 2 familias ocupaban una posición central, tanto en el ejército como en el tribunal.
Esta pequeña señorita Dugu Xiaoyi era la única hija de la familia Dugu. La familia Dugu era bastante próspera con un total de 7 hijos y una hija. Como hija única, se convirtió en una existencia preciosa y fue mimada en gran medida, siendo mimada hasta el punto de presunción. Sin embargo, esta niña era muy talentosa. Incluso a su temprana edad, su nivel de cultivo en Shenqi ya ha alcanzado un nivel superior. También estaba dotada de un fuerte sentido de la justicia. Su nombre resonó en toda la ciudad Tianxiang, y fue conocida como la némesis de los libertinos. Todos los jóvenes maestros presentes aquí han tenido el honor de sufrir bajo ella. Se decía que los viejos abuelos de la familia Dugu, Dugu Songeng era un experto altamente capaz de Shen Qi, cuya fama había alcanzado el rango de Shen Cielo. Él era el único dentro del reino que podía desafiar Hun Chan Tien de la familia Hun. En cuanto a su posición, él también era un gran duque. En cuanto al padre de Dugu Xiaoyi, Dugu Gudi y sus 3 tíos, todos ellos eran grandes generales del reino, sus 7 hermanos también estaban sirviendo en el ejército. Si uno fuera a comparar, entonces la autoridad y la influencia de su familia, que dominaba el cielo, estaban a solo unos pasos de la actual familia Hun. Capítulo 15. Dentro de la sala de 1000 oros como se esperaba, todos los miembros de la familia Dugu compartían un hábito específico, y esa era su extrema protección hacia su eslabón débil. Esto es especialmente cierto para el padre de Dugu Xiaoyi, Dugu Gudi. Su sobreprotección ha llegado al punto de ser irrazonable, haciendo que sea etiquetado como el primer carne dura del reino. Si alguien fuera a intimidar a su única hija, incluso llegaría a movilizar a todo su ejército para tomar represalias. N/T, la carne dura se utiliza para sustituir igual a GN2 Su significado chino es una pieza de carne muy dura. Significa a alguien que es muy difícil de tratar. Un carne dura que movilizaría imprudentemente su ejército, sin tener en cuenta las reglas, ¿quién en su sano juicio se atrevería a provocarlo? A pesar de que Hun Maxi estaba bajo la protección de Hun Chan Tien, Dugu Xiaoyi todavía se atrevía a darle una paliza. Esto no significaba que el abuelo Hun era incapaz de controlar al gran general Dugu Gudi. El hecho era que si el abuelo Hun debía movilizar su propio ejército, el abuelo Dugu haría una aparición. Y la razón de esto era porque la naturaleza sobreprotectora del gran general Dugu Gudi era simplemente heredada de nada menos que el viejo abuelo Dugu. Fue también por eso que la persona en las memorias de Hun Maxi más temía era el abuelo Hun seguido por Dugu Xiaoyi. Oh, espera. Es al revés. La persona número 1 más temible sería Dugu Xiaoyi, mientras que su abuelo Hun ocupó el segundo lugar. Después de todo, lo más que le hacía a su abuelo era sermonearlo, no queriendo hacerle daño. Sin embargo, tal no era el caso con esta horrible tía. Si cayera en sus manos, sería golpeado. Golpeado sin motivo alguno. Si incluso alguien con los antecedentes de Yun Maxi no se atrevía a provocar esta figura gigantesca, ni siquiera valía la pena mencionar a los otros libertinos. Y ahora, esa preciosa princesa de la familia Dugu realmente vino aquí por su cuenta. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Hun Xie inclinó la cabeza, señalando hacia sus oídos donde una suave mano blanca permanecía, torciendo su oreja. Solo mírame, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? Si alguno de ustedes tiene buenas ideas, entonces por favor, adelante. Solo no me metan en esto. ¿Qué está mal? ¿No me van a dar la bienvenida? ¿O creen que esta señora no tiene dinero? Dugu Xiaoyi los miró, sacando su bolso y con aire de asentimiento, lo sacudió para mostrarles. Alzando las cejas, dijo, esta señorita tiene mucho dinero. El grupo entero de libertinos vaciló, casi cagándose en sus pantalones. Entonces, ¿tienes mucho dinero? Pero el problema es, ¿quién se atreve a ganar tu dinero? Quien gane contra ti obtendrá una visita de su anciano y su ejército, llegando a cobrar su deuda. Y ese es el mejor escenario. Si tu viejo abuelo está de humor y decide hacer un viaje aquí, ¿no estaríamos igual que muertos? A Tang Yuan no le importaba lo que pensaban en sus corazones, sus ojos brillaban con una luz encendida, no nos preocupemos por las cosas pequeñas, solo devuélveme mi artículo. El tercer joven maestro Hun está aquí y no huirá.
Todos ustedes me lo prometieron. Un hombre de verdad es un hombre de confianza. Los que no son dignos de confianza no tienen derecho a estar entre el cielo y la tierra. Escuchando las últimas palabras del gordito, incluso alguien con las emociones siempre serenas de Hun Xie casi vomitó. ¿Te atreves a decir que eres un hombre de verdad? Por favor, no degrade el valor de los hombres de verdad. Entre los 6 jóvenes, había uno que permanecía tranquilo. Esta persona es Li Feng, el nieto del gran preceptor Li Shang. Los otros 2 detrás de él son Li Chen y Li Lin respectivamente, los 3 eran hermanos. De pie junto a él había un hombre joven y delgado. Con un par de bigotes delgados y un par de ojos profundos, es Meng Aizhou, el hijo mayor del ministro de personal, Meng Jiangu. Tiene fama de ser una persona de gran talento. Detrás de él se encontraban otros 2 miembros de la familia Meng, Meng Liang y Meng Fa. Li Feng sonrió al decir, para que la señorita Dugu haga personalmente una visita, ¿cómo no puedo darle la bienvenida? Por favor, entre. Después de decir eso, se volvió y ordenó. Sirvan a la señorita Dugu correctamente. Si la señorita Dugu se desagrada, entonces pelaré su piel. Volvió la cabeza, esta vez su rostro sonreía de nuevo cuando le guiñó un ojo a Meng Aizhou. Desde que el tercer joven maestro Hun está aquí, también deberíamos concluir nuestra pequeña broma. Mira cómo está ansioso el joven maestro Tang, ya está sudando. Un hombre verdadero nace entre el cielo y la tierra, ¿cómo podemos ser indignos de confianza? Dale ese artículo. Meng Aizhou asintió y se volvió hacia Tang Yuan. Joven maestro Tang, puedo darte el artículo. Sin embargo, el 1.500.000 yangs de plata no se puede reducir. Tang Yuan solo estaba aquí para recuperar el pagaré. En cuanto al 1,5 millones del yangs de plata, no le importaba lo más mínimo, aunque no era una pequeña suma. Una vez que escuchó las palabras de Meng Aizhou, estuvo de acuerdo en varias ocasiones. Observando con calma desde el costado, Hun Xie se burló en su corazón. No había duda de que Tang Yuan estaba asustado sin sentido por este asunto, pero esos 2 no necesariamente estarían sin ningún tipo de escrúpulos. Incluso si Tang Yuan no lo hubiera invitado aquí, no tendrían las agallas para publicar los detalles del pagaré. Hacerlo solo invitará a la ira de las familias Tang y San, posiblemente haciendo que las 2 familias les consideren como enemigos de sangre. El resultado final de hacerlo sería un desastre absoluto. Si uno considerara todos los detalles, entonces uno se daría cuenta de que este asunto no era en realidad tan grande como parecía. El objetivo final no era otro que Hun Maxi. Sin embargo, ese resultado problemático desaparecerá una vez Tang Yuan tomara de nuevo el pagaré. Después de lo cual, sin duda comenzarían a difundir rumores sobre la nota, utilizando esos rumores para golpear a la familia Tang. Este asunto era algo que ya podía prever. ¿Qué clase de artículo puede hacer que el joven maestro Tang esté tan ansioso? Déjame ver. Déjame tener una experiencia reveladora. Dugu Xiaoyi claramente no quería quedar fuera, su curiosidad se disparó. Al ver que Tang Yuan se sentía repentinamente aliviado después de recibir un trozo de papel, de pronto se sintió curiosa y extendió la mano con su pequeña y blanca mano. El rostro de Tang Yuan se puso miserable. Rápidamente metió el pedazo de papel en su boca y lo tragó después de solo masticar 2 veces. Su cara entonces se volvió inocente mientras golpeaba sus labios. Esa acción sucedió a la velocidad del rayo, mientras su cuello gordo realmente se extendía como una jirafa. Maldito. Gordo. ¿Te atreves a meterte conmigo? Tienes agallas. Dugu Xiaoyi se apresuró enojada. Agarró el cuello de Tang Yuan, levantando el cuerpo cercano de 400 jin en el aire y gritó: escúpelo. N/T, un jin igual a 0, 60.479 kilogramos. Está levantando 241 kilogramos, las 7 personas, Hun Xie incluido, observaron cómo sus cejas se contraían incontrolablemente. Tragaron en secreto varias bocanadas de saliva, los labios torcidos, los ojos inclinados, los labios azules y los rostros blancos. Oh, señorita Dugu, este asunto no es mucho. Este asunto empezó por el tercer joven maestro Hun.
Desde que su abuelo puso en penitencia al tercer joven maestro Hun, no pudo salir, haciéndonos perderlo. Así que iniciamos una apuesta con el maestro Tang antes. Escribimos las siguientes palabras viene o no en un pedazo de papel. Si el tercer joven maestro Hun no venía, entonces prometí comer el papel. Pero si el tercer joven maestro Hun viniera, entonces el maestro Tang lo comería. Sí, este asunto es realmente tan simple. El maestro Tang es realmente un hombre de verdad, verdaderamente un hombre de palabra, ja, ja. Meng Aizhou rió 2 veces como él rápidamente salió a suavizar las cosas. Este hombre realmente poseía algún talento para poder hacer esta historia perfecta en el acto. Si el gordito Tang vomitara el papel y lo dejara caer en las manos de Dugu Xiaoyi, entonces este asunto realmente explotaría. Hun Xie levantó una ceja, observando secretamente a Meng Aizhou y pensando para sí mismo. Este hombre podría llegar con una excusa tan perfecta en un periodo tan corto de tiempo y decirlo con una cara recta y el corazón constante. Un hombre con agallas, el proceso de pensamiento racional y la capacidad de actuar, realmente es un talento excepcional. A decir verdad, Hun Xie quería por un instante, secretamente hacer que el gordito Tang vomitara el papel. Tomando prestado el poder de Dugu Xiaoyi, este asunto se convertirá en una sangrienta tormenta. Sin embargo, aunque el gordito Tang no era digno, él era todavía el mejor amigo de Jun Moxie. Además, Hun Xie tenía absoluta confianza en su habilidad para controlar con facilidad a estos pobres libertinos. Al final, tuvo que renunciar a la idea. Pero realmente quiero, suspiro, Dugu Xiaoyi los miró con una mirada escéptica mientras de repente asentían con la cabeza furiosamente como pollos picoteando el arroz. Eso es verdad, eso es exactamente lo que pasó. Después de eso, ella soltó a Tan Yuan. El rostro de Tan Yuan era púrpura debido al ataque anterior de estrangulación, lanzó un número sucesivo de sonidos vomitando. Temiendo que pudiera terminar vomitando el pedazo de papel, se refrenó con fuerza. Queridos invitados, por favor, entren, como el propietario de la residencia, Li Feng los invitó a entrar. Exudando una actitud arrogante y dominadora, Hun Xie sonrió y marchó dentro. Se apoyó en una gran silla y levantó las piernas. Su postura actual emanaba la imagen de un pícaro estándar, totalmente equipado con la típica actitud disoluta. Las cejas de Dugu Xiaoyi se fruncieron. Esta imagen de Jun Moxie de repente se sentía dolorosa en sus ojos, casi se sentía con ganas de correr hacia allí y patearlo un par de veces. Bueno, ¿no me han echado de menos? Como suele suceder, yo también estaba extrañando. ¿Tu dinero? Hun Xie sonrió con una sonrisa maligna como quieren jugar. Solo díganme. Lo estás escuchando en Audionovela Sota, Q.